Buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy Dios nos ha concedido este primer domingo del mes para alabar y glorificar su nombre. Gloria a Dios porque nos concede este día para exaltar su nombre. Hoy es ese día en que todos nos reunimos a través de los medios virtuales, pero como iglesia
glorificamos y alabamos al Señor. Es el momento de nosotros gozarnos en armonía juntos, cada uno desde su casa, para alabar e invocar su nombre. Amados hermanos, aprovechemos este domingo para que cada uno de nosotros glorifique a Dios, porque sin Él nosotros no somos nada. Bueno, los pequeños anuncios que le podemos anunciar, ¿verdad? Los miércoles, la reunión de oración que se hace secuencialmente a las 7 de la noche por medio de Zoom. Ahí podemos llevar nuestras peticiones. Tú, hermano o hermana, joven, adulto, que quieres poner tu petición de oración o tu ruego o tu acción de gracia, hácela llegar a los hermanos que están a cargo y gustosamente todos oraremos e intercederemos por esas peticiones. Damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos que se han recuperado de esas afecciones que han padecido, como el COVID, y ya hoy en día están recuperados, como también le damos gracias a Dios por aquellos hermanos o hermanas que se han recuperado, ¿verdad?, de esos tratamientos intensivos, como son las quimioterapias. Bendito sea el Señor, glorificado su nombre, porque hoy en día podemos ver a hermanas que están recuperadas. A continuación, amados hermanos, piensa, hermano, en tu ofrenda y hácela llegar por los medios digitales y da tu diezmo en tu ofrenda. También colabora con ese producto de la cesta de amor que tú deseas dar. Así como la ayuda, que dio lo que tenía, pero Dios lo dio para el Señor. También nosotros todos podemos colaborar para ofrendar para la cesta de amor. Entonces, este es el primer domingo de la semana. Ya próximamente, como las medidas que se están tomando a nivel gubernamental, se está planificando, ¿verdad?, para poder hacer los servicios de una forma con bioseguridad, con la cantidad de personas determinada, pero que se puedan reunir próximamente, tal vez sea a final de este mes o a principio del otro, pero también será nuestra disposición que desde ahorita estemos orando por el consistorio, por la iglesia y por todos los hermanos, para que esos procesos se vayan dando. Tal vez hay hermanos o niños que no asistan en este año, pero cuando venga ese momento, será ese gozo como también cuando Jesús subía a Israel, a Jerusalén, en esa festejación de la Pascua. Así será también ese gozo de poder reunirnos nuevamente en la congregación, nuevamente para adorar y glorificar a Dios. A continuación, iniciando el servicio, por favor busquemos el texto de la confesión de pecado. El texto de la confesión de pecado está en el Salmo 38, 19. Meditemos en esta participación de oración, como siempre se lo he dicho los domingos, en ese deseo de nosotros acercarnos al trono de gracia y en presentarle nuestra vida a Dios, de cuán incapaces somos de cumplir fielmente todos los mandamientos. Pero qué hermoso es el Señor, que nos dio una maravillosa salida al otorgarnos su perfecta justicia, su perfecta santidad a través de Cristo, para nosotros exaltar su nombre. Entonces leamos el texto en el Salmo 38, 19 y dice así: pero yo reconocí mi falta, me estremeceré por mis pecados. Mírelo como dice el salmista aquí. Salmo de David: pero yo reconoceré mi falta y me estremeceré por mi pecado. Es nuestra oportunidad de acercarnos a Dios y meditar en nuestra falta y de contriñirnos por nuestro pecado. Medite en su casa, en ese momento oportuno que está reunido con un familiar suyo cercano, y vea y piense en lo que el autor dice: me estremeceré por mi pecado. Vamos a orar. Padre celestial, Padre eterno, cuán grande es tu amor,
que ahorita nos podamos acercar a tu trono de gracia para presentar nuestras vidas, Señor, que en cada semana nos presentamos. Porque en este inicio de cada servicio, tu hermosa oportunidad nos das para poder confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Oh Dios mío, ciertamente ante ti somos pecadores. Tu palabra dice, sea Dios veraz y todo ser humano mentiroso. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados que hemos cometido, Señor. Mira, ante ti nos hemos presentado esta mañana para pedirte que tú nos limpies, Señor, cada día de tanto errar el blanco que cometemos, Señor. Erramos el blanco aún en cualquier cosa, Señor. Somos tan indebidamente glorificando, no te glorificamos en nada, Señor. Somos tan pecadores que no nos damos cuenta de tu grandeza, Señor. Pero qué hermoso que podamos estar aquí orando delante de tu presencia para pedirte por nuestras faltas, por nuestros pecados que hayamos cometido esta semana. Señor, mira, oh Dios mío, que solo tú puedes restituirnos a través de tu gracia ese sacrificio perfecto y abrazar por la fe esa justicia perfecta y abrazar por la fe esa glorificación perfecta. Para así como tú en ese cuerpo de Jesús derramaste tu ira para satisfacer tu justicia, también, Señor, ahorita debemos cada día, Señor, ayúdanos a que podamos ver tu gracia infinita para valorar el sacrificio de Cristo. Y solo a través de esa fe en Jesús podamos decir gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, tú perdonas nuestras faltas. Y somos tan perfectamente justos y tan perfectamente santos como si nosotros nunca hubiésemos pecado, como si nosotros nunca tuviéramos faltado, porque tú ves a Cristo glorificando, exaltándote. Gloria a Dios por ese sacrificio, porque por medio de él nosotros somos justificados. Gracias, Señor, porque en él nosotros somos cada día transformados para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Dios mío, por ese sacrificio perfecto, Señor, por esa inmensa gracia que tú nos has dado a través de Jesús, oh Señor. Gracias, Señor. En el precioso nombre te damos las gracias por Cristo Jesús, por ese sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados, Señor. Amén y amén. Qué hermoso es poder ver cómo el salmista se apropió de dos cosas muy importantes, nuestro pecado y nuestra falta. Y él se contriñía al punto de decir, como dice aquí en el Salmo 38, 19, me estremezco por mis pecados, pero yo reconoceré mi falta ante el Padre. Gloria a Dios por eso. A continuación, amados hermanos, vamos a buscar el texto del antifonal que está en el Salmo 32. Busquemos el Salmo 32, ¿verdad? Un salmo de David, poema de David, ¿verdad? El título que tiene en esta versión, confesaré mi falta ante el Señor. Salmo 32. Tiene 11 versículos. Les voy leyendo uno a uno la secuencia y enumerándole el versículo para que lleguemos ese antifonal que cada uno en su casa va a tener. Va a llevar el seguimiento del texto y poder así meditar en él, porque es el preámbulo del texto del sermón, es el preámbulo del contexto del sermón. Dice así entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1, dichoso aquel a quien se perdona su falta, aquel a quien de su pecado se absuelve. Del 2, dichoso aquel a quien el Señor no le imputa culpa alguna, ni en su espíritu alberga engaño. El 3, mientras callaba, envejecía mis huesos,
de tanto gemir todo el día, pues noche y día me abrumaba tu mano, se extinguía mi vigor entre intensos calores. El 5, pero yo reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré mi culpa ante el Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El versículo 6 dice, por eso todo fiel te implora, en los momentos de angustia, y aunque a raudales se desborde el agua, no les podrá dar alcance. Tú eres para mí un refugio, tú me proteges de la angustia, me rodeas de cantos de salvación. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Versículo 8. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. El 9 dice, no sea como caballo o mulos que nada entienden. Con el freno y las riendas hay que dominar su brío, pues de otro modo no se acercan a ti. El 10, muchos son los sufrimientos del malvado, pero el amor rodea al que confía en el Señor. El 11, que se alegren en el Señor los justos, que se regocijen, que griten de gozo los de corazón recto. Qué hermoso ver que ante la confesión de nuestros pecados, Dios nos regale a través de este texto, como dice en el versículo 11 con el que cierra, que se alegren en el Señor los justos, que se regocijen, que griten de gozo los de corazón recto. La justicia es solamente en Cristo, el gozo es en Cristo, y justificarnos en esa fe que nos limpió, en ese sacrificio que nos salva y aún sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Hoy es el primer domingo del mes de septiembre. Gloria a Dios porque nos permite reunirnos, nos permite alabar a Dios a través de este medio. Podemos cada quien uno en su casa, adorar las canciones que a continuación se van a dar. Podemos escuchar con gozo ese sermón que Dios tiene para nuestras vidas, para meditar en la semana, porque es nuestro pan, nuestro alimento espiritual de esta semana. Aprópiate de ese texto, aprópiate como el domingo pasado, ¿verdad? Cuán hermoso es ver cómo vimos el domingo pasado la importancia de que veamos la obra de Dios en todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor por ver que hoy tendremos un gozo de leer también un nuevo texto de regocijo como ese de Romanos 4, ¿verdad? Donde podemos apropiarnos de ese texto, de la historia de Abraham y cómo ese valor nos debe edificar a nuestras vidas. Hermano, ahora vienen las canciones. Aprovecha de ellas y ora 2 veces, porque el que alaba al Señor, ora 2 veces. Adórale, glorifícale en tu casa a través de las canciones. Dios les bendiga y Dios les guarde. A continuación, la adoración. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro
sus nombres, no hay otro nombre. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me escondré, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor.
Un fuerte saludo a todos mis queridos hermanos allá en sus diferentes hogares este domingo de mañana, que tanto les recuerdo, les extraño. Cuán lindo sería, como siempre, darnos ese abrazo, ese saludo, ese apretón de manos que hasta el momento, respetando las leyes de salud, no nos hemos podido dar, y rogamos al Señor que sea muy pronto cuando volvamos a estar juntos y darnos esos buenos y calurosos saludos que son una marca de la iglesia. Así que por hoy tenemos este medio por el cual comunicarnos y comunicar la preciosa palabra de Dios, que hoy la historia nos lleva a la epístola de Romanos, el capítulo 4. Y el título de nuestro tema es Abraham el impío. Pero me parece a mí que el título no es del todo apropiado, como que faltara algo. Así que al terminar el tema les voy a preguntar cuál es la palabra que faltaría al título Abraham el impío. Así que presten atención, porque tendrán que poner esa palabra que me parece que falta al título de este tema. Y para verlo todo, comenzamos nuestra historia sentados allí, tal vez en una butaca, en una banca de madera muy sencilla, en la congregación de Roma. Roma, una ciudad grande, cosmopolita, llena de gente vestida de diferentes maneras, olores de los restaurantes, de diferentes tipos de comida del Imperio Romano de aquel entonces, bullicio, anuncio de diferentes eventos alrededor de esa gran capital, y por todos lados también templos paganos de diferentes tipos, de diferentes dioses. Y fue allí donde el apóstol Pablo envió una comitiva de evangelistas para proclamar las buenas nuevas del evangelio. Entre ellos, los principales que envió fue una pareja, Aquila y Priscila. Fueron los enviados a Roma junto con otros ayudantes. Y si ustedes quieren ver un listado, pueden ir al capítulo 16 de Romanos y ver allí una lista de hombres y mujeres que el apóstol Pablo había enviado a Roma para predicar el evangelio, y tuvieron éxito porque se formó una iglesia, claro. Y donde hay una congregación de diferentes géneros religiosos, sociales, de diferentes extracciones culturales, pues por supuesto se ha de esperar que haya contiendas. Y también en Romanos 16 se dice, encontramos que el apóstol Pablo amonesta a los hermanos de guardarse de contiendas doctrinales y alejarse de los que mantenían estas contiendas en la iglesia de Roma. Y basta con tan solo leer la epístola a los romanos que nosotros nos damos cuenta cuál era la razón por esas contiendas. Sencillamente que había dos fuentes de religión, dos fuentes culturales que habían formado esta congregación, y aunque aparentemente todos habían confesado el nombre del Señor Jesús, tenían sus diferentes ideas de cuál era el verdadero evangelio y cómo se debía predicar el verdadero evangelio. Y había una contienda por el mando.
en esta congregación. Nada extraño, ¿verdad?, que en una iglesia hubiera una contienda por el mando y la autoridad. Pues esa era la situación ahí en Roma, pues los de extracción judía pensaban que ellos y su doctrina, su historia, su legado, sus ceremonias deberían estar muy presentes y observarse por todos los nuevos miembros de esa congregación, incluyendo una buena cantidad de creyentes paganos, conversos de los diferentes dioses y diosas de la ciudad de Roma, que ahora habían confesado el nombre del Señor Jesús para salvación, habían creído en su resurrección, habían confesado el nombre del Señor Jesús con su boca y creído en su corazón que Dios lo había resucitado de los muertos, porque esa era la confesión que se daba y que hasta el día de hoy se debe dar por los hermanos cristianos. Así que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para poner fin y poner orden en esta contienda, porque los judíos querían tener el mando y los paganos no querían que ellos tuvieran tanta influencia, sino que ellos como conversos gentiles también tuvieran una parte en la iglesia de Roma, en su liderazgo, en la predicación y la enseñanza de su doctrina. Así que desde los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo ha estado dando cátedra sobre cuál es el verdadero evangelio. Y él dice que él no se avergüenza del evangelio de Dios, porque es potencia de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Así que durante toda esta epístola, el apóstol Pablo ha estado poniendo al judaísmo en su lugar y también al paganismo en su lugar, para que Cristo entonces tenga el único lugar en la iglesia de Roma. Al comenzar el capítulo 4, el apóstol Pablo hace una pregunta. Esa pregunta creo que es una repetición de lo que los creyentes judíos de la iglesia de Roma hacían a los otros miembros de la iglesia, a los miembros no gentiles. Una pregunta como para convencerlos que se debería predicar el judaísmo y la observancia a todas, no solamente los 10 mandamientos, sino a todos los restantes 603 mandamientos de la ley de Moisés, allí en la iglesia de Roma. Así que la pregunta es, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y lo que, al menos a mí, si yo hubiera estado sentado como un ex pagano o gentil allí en la congregación, yo me hubiera dicho un momentico aquí que Abraham no es mi padre, por favor. Así que si me van a preguntar a mí algo de Abraham, no me hablen de Abraham como mi padre. Pero el gentil también tendría que ver al final de esta epístola, o al menos al final de esta sección, tendría que ver cuál era su lugar, si él era en realidad un hijo de Abraham, también como los judíos. Entonces, esa es la pregunta. Y seguramente la pregunta que hacían los judíos en la iglesia de Roma era, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne. Porque eso era muy importante para los judíos y para ellos era un sello, una marca de pertenecer a cierta tribu que venía de el padre Abraham.
Y luego ellos decían que Abraham halló algo que andaba buscando. Y el versículo 2 nos dice qué fue lo que halló, según los judíos, que Abraham estaba buscando ser justificado por Dios y que él fue justificado por las obras. Es un argumento muy fuerte el que el apóstol Pablo presenta aquí, tomando la protesta, la objeción de los hermanos judíos de la iglesia de Roma, diciendo: no, es que nuestro padre Abraham fue justificado por las obras. Ese ha sido un argumento desde miles, centenares de años, remontándonos a esa época. Eso hace ya 1962 años, cuando esta epístola fue escrita, porque se cree que fue escrita alrededor del año 58 de la era de nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo dice: un momentito, la pregunta tiene otra respuesta, porque digamos, dice el apóstol Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, si fuera cierto que Abraham hubiera sido justificado por las obras, por esos reglamentos que ustedes quieren que todos los gentiles ahora sigan, tiene de qué gloriarse. El apóstol Pablo en cierta manera está de acuerdo con ellos y dice: sí, Abraham tendría de qué gloriarse por sus obras, pero no para con Dios. Así que él pone eso muy en claro, de que ante los hombres Abraham podía gloriarse, pero no para con Dios. La otra pregunta que el versículo 2 nos invita a ver muy de cerca es: ¿cómo es eso? ¿Que Abraham necesitaba ser justificado? Es decir, ¿cómo es posible que Abraham necesitaba ser justificado, es decir, declarado justo ante Dios? ¿Acaso Abraham no caminaba con Dios? ¿Acaso él no hablaba cara a cara con Dios o voz a voz con Dios? Porque ese es el testimonio de la Escritura. ¿Acaso Abraham no había dejado el mundo atrás? ¿Acaso no había obedecido la voz de Dios que le dijo: sal de la tierra de Ur, de los caldeos, vete de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré? ¿Acaso Abraham no había sido obediente a la voz de Dios? ¿Acaso él no había dejado atrás su parentela pagana y sacado a toda su familia en obediencia al mandato de Dios? Estos eran los argumentos de los judíos, diciendo que él seguramente había sido justificado por todas estas cosas que él había hecho, por las obras, por su obediencia a Dios. Pero el apóstol Pablo dice: uno puede hacer todas estas cosas. Uno puede dejar el mundo atrás, uno puede obedecer atrás, uno puede tener inclusive una estrecha relación de amistad con Dios. Uno puede tener una vida de oración muy piadosa, muy sincera, pero aún no estar justificado ante Dios. Dios todavía no lo ha justificado. Esto es poderoso, porque por lo general la práctica de una religión, especialmente la práctica sincera de una fe, tiene la apariencia de que esa persona ha sido justificada y es una persona justa ante Dios.
Pero si no ha sido justificada ante Dios, esa persona todavía tiene un fallo de culpable. A él todavía le falta lo más importante. Y el apóstol dice en el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero nos estamos adelantando a nuestra historia, porque tenemos que ver bien lo que dice el apóstol Pablo con respecto al hecho de que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Gloriarse ante quién? Bueno, gloriarse ante los hombres y gloriarse también ante uno mismo. A mí me llama mucho la atención cuando hay un jugador de fútbol que le dan el pase y luego él mete el cabezazo o dispara el golazo y sale corriendo, o se quita la camisa, o se desliza por las rodillas, por la grama del estadio, o se tira encima de los otros jugadores. Y bueno, en ese momento hay gloria para ese jugador. Y están los aplausos y el griterío de la muchedumbre que está observando y los aplausos. Y bueno, el juego tiene que continuar. Pero eso es lo que se llama vanagloria. Y el apóstol Pablo está diciendo que, bueno, Abraham, si fue justificado por las obras, tenía de qué gloriarse ante Dios y ante uno mismo. Es como si se hubiera estado viendo en el espejo y hubiera dicho, bien hecho, Abraham. Pero ¿cuánto dura esta gloria propia? Lo que se llama vanagloria. Esa gloria de decir, yo metí el golazo, o yo gané la carrera. Y ellos lo dicen con fundamento, pues el marcador subió un gol. Y en la carrera, pues fue el primero que cruzó la meta. Ahora, si Abraham hubiera estado buscando la gloria ante los hombres, él sí tenía un fundamento, una vida recta, piadosa, como dijimos anteriormente, seguidor de Dios, tenía una relación con Dios. Y todo eso, la gente, aunque odien a una persona piadosa o cristiana, secretamente lo admiran. Abraham ciertamente hubiera encontrado la gloria de los hombres, pero no hubiera encontrado la justificación. En este caso, el apóstol nos dice lo que Abraham estaba buscando, la justificación ante Dios y no ante los hombres. Por eso él no estaba satisfecho con la gloria de los hombres, ni tampoco su propia gloria. Él ya tenía la justificación ante los hombres, pero le faltaba, él sabía que le faltaba la justificación ante Dios. El fariseo en el templo también estaba buscando la justificación ante Dios, pero la buscaba mediante su justificación ante los hombres por su vida piadosa. Él solo alcanzó la justificación ante los hombres, pero ante Dios solo lo alcanzó la maldición de la ley. Y que quede muy en claro que el que busca la gloria propia por medio de la religión, por medio de una vida justa y piadosa, y le encanta que los hombres tengan un buen concepto de él o ella como una persona religiosa y piadosa, a esa persona solamente le alcanza la maldición de la ley. Pero no, Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nada de lo que había hecho antes le fue contado por justicia. No se sumó su fe a sus obras, aunque las tenía. Su creer en la promesa de Dios le fue contado por justicia. Eso fue lo único que le fue contado por justicia. Su fe en la promesa de Dios. Pues, ¿cuál promesa? Tendrás simiente, tendrás un hijo que bendecirá a todas las naciones. Y nosotros podemos interpretar así porque el apóstol Pablo nos dice que esa simiente está en singular y se refiere a Cristo. Los benditos de tu Hijo, es decir, de Cristo, serán como las estrellas que no puedes contar o como el polvo de la tierra. Así que eso es esperanza para nosotros, porque nosotros no podemos ver allí como una estrellita tal vez lejas y opacada, pero estamos entre esos cielos bendecidos por el Hijo, la simiente de Abraham. O también como el polvo de la tierra o la arena de la mar. Y eso que Abraham tenía ya 100 años y Sara, su esposa, 90, y jamás había quedado embarazada. Pero tendrás un hijo que bendecirá a todas las naciones de la tierra, nuestra nación incluida. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¡Ah, qué maravillosa y cuán grandiosa es la gracia! Es la gracia de Dios. Pero llegando a este punto, el apóstol Pablo quiere fortalecer su argumento. Y él toma entonces un ejemplo de la economía laboral de aquel entonces que no ha cambiado hasta el día de hoy. Encontramos allí en el versículo 4, el versículo 5, este ejemplo de la economía laboral. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El salario no es gracia. El salario del obrero no es gracia. Se le debe, es una obligación laboral del empleador. Para decir que Dios no está endeudado con nadie para la salvación. Dios no le debe nada a nadie, porque Dios no reconoce las obras como ganancia para la salvación. Así que Dios no reconoce las obras, por lo tanto Dios no le debe nada a nadie, por más grandiosas, espectaculares, piadosas que sean sus obras. Dios dice, hiciste muy bien, pero yo no te debo nada. Al que, y continúa diciendo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces dice el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que para que no haya equivocación, aquí el apóstol Pablo contrasta la fe con las obras. Las obras pertenecen al campo de la deuda por la obra obrada, el salario. La fe no pertenece a ese mismo campo.
La fe pertenece al campo de la gracia. Dios no paga deudas por obras obradas cuando nos da su gracia. La fe en aquel que perdona nuestros pecados. La fe en aquel que nos ha redimido por su sangre. Aquel que vivió, murió y resucitó y ascendió al Padre a nuestro favor. Y como garantía de nuestra salvación, la fe en Él nos es contada por justicia. Al que no obra, dice, sino cree. El verbo griego que encontramos aquí es el verbo pisteuo. Tiene el sentido de confiarse en alguien, de respaldarse en esa palabra, de respaldarse en lo que esa persona está ofreciendo. De apoyarse, es confiar, decir, esto me aguanta, esto soporta mi peso. Así que es muy sencillo, confiar versus obrar. En el obrar no se confía en nadie, ni siquiera en uno mismo, porque uno no sabe si uno va a poder ir al trabajo mañana o no, o si el trabajo le va a estar esperando o no, pero el confiar mediante la fe es algo permanente, es algo constante, es algo que está allí, que lo podemos ejercer esa confianza cada día, cada momento. Pero confiar es más difícil que obrar. El obrar te da cierta prueba, te hace confiar en lo que has hecho. Así que es fácil porque ya tú sabes lo que has hecho. Te da también cierta memoria de que has hecho algo que después puedes cobrar. Yo trabajé tantas horas, vengo aquí a cobrar. Pero confiar, tú no puedes pedir algo por confiar. Tú no estás pagando por nada cuando confías. Tú solamente te estás apoyando en una verdad, en una promesa. Tus pecados han sido perdonados. Contar por justicia. Allí Dios es el que cuenta. Dios Padre conoce la cuenta de la justicia de su Hijo y sabe que es infinita. Esa cuenta es la que Dios nos da cuando nos confiamos en su Hijo para salvación. Es la cuenta de Dios la que justifica, la que dice consumado es, diciendo la cuenta está llena y alcanza para ti. Pero ¿a quién se le cuenta por justicia? Y esta es la pregunta clave. ¿A quién se le cuenta esta confianza, esta fe por justicia? Y aquí el apóstol Pablo nos da una gran sorpresa, porque el apóstol Pablo nos dice, esto se le cuenta es al impío. Sí, al impío, al transgresor, al malvado de corazón, al rebelde, al inconstante, al perverso. A ese se le cuenta por justicia. Y el apóstol Pablo nos sorprende porque aquí el impío de quien él está hablando es nadie más ni menos que Abraham. El apóstol Pablo toma como ejemplo de un impío a Abraham.
Abraham, el que pareciera ser el padre de la fe, el justo y bueno, el piadoso, el que diezmaba, el que cuidó de su sobrino Lot, el que peleó por rescatar a Lot. Abraham, el impío, es justificado. Justifica al impío al creer en la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados. Ay, esto es tan glorioso, mis queridos hermanos, que a veces quisiéramos tener mejores palabras para explicar y exaltar este precioso tema. Ahora alguien pudiera decir, pero ¿qué evidencia hay de la impiedad, de la perversidad de Abraham? ¿Cómo es esto? No nos pasemos de la raya, porque sin evidencias no se puede hablar. Tenemos las evidencias allí en Génesis 12. Poco antes de que Dios justificara a Abraham, porque Abraham y Sara bajaron hacia Egipto y en el camino llegaron a una pequeña nación, a una pequeña ciudad-nación, y Abraham se dijo: mira, mija, ¿sabes qué? Di que tú eres mi hermana, para que no me maten a mí. Y si es necesario que tú vayas con ellos, pues tú vas con el rey Abimelech y entonces a mí me dejan con vida y al final de cuentas somos parientes, ¿verdad? Así que eres como mi hermana. Y la perversidad de este hombre de entregar a su mujer, quien había estado a su lado, cuidándolo, llamándolo todos estos años y luchando por tener un hijo y todo lo que eso significa y todos esos agravios y tal vez los muchos malos entendidos. Y bueno, en ese momento Abraham está dispuesta a entregar a su mujer de tantos años a un rey pagano, a un rey desconocido. Y aún después de ser justificado, en Génesis 20 nosotros encontramos que Abraham vuelve a hacer lo mismo. Esto nos deja a nosotros rascándonos la cabeza. Así que después de haber sido justificado, todavía tenía corazón de impío. Pero esa fue una de las grandes insignias de la Reforma, de la cual en esta época moderna nosotros somos hijos e hijas. El famoso simulus justus et peccatori, al mismo tiempo justos y pecadores. Y nosotros también en la Escritura nos damos cuenta que a pesar de su impiedad, Dios no castigó Abraham. En vez, su fe le fue contada por justicia. Sí, esa fe teñida por su perversidad, defectuosa, imperfecta, enfermiza por su naturaleza pecaminosa, no obstante, su fe le fue contada por justicia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, y su gracia y su misericordia exaltada sobre los cielos para siempre. Dios atribuye justicia, Dios lleva la cuenta de su Hijo y nos cuenta a nuestro favor la justicia de su Hijo. Pero el apóstol Pablo no ha terminado allí, él tiene otro ejemplo de impiedad. Sí,
él tiene otro ejemplo de un impío. Y ese impío fue un escritor de salmos. Porque aquí el apóstol Pablo también llama a colación a David, quien habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué preciosa la palabra de Dios. El inicuo es perdonado, por lo tanto puede ser dichoso y estar en paz con Dios. La persona a quien Dios no inculpa de pecados es dichosa. La persona a quien Dios no inculpa de pecados es dichosa y en paz. ¿Y a quién no inculpa de pecado? A todos aquellos que confían que sus pecados ya fueron perdonados en la cruz por Cristo Jesús. Ahora recuerdan que habíamos dicho que el gentil, al comenzar este capítulo y escuchándolo allí en la iglesia de Roma, cuando están leyendo esta carta, hubiera dicho: bueno, Abraham no es mi padre. Yo soy gentil, yo nací en un hogar pagano, fui criado como pagano y de hecho todavía me doy cuenta que tengo corazón pagano. Pero entonces, ¿quién es el dichoso? Pues eso lo vemos allí en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? Es decir, cuando ya fue judío, ¿o en la incircuncisión? Dice el apóstol, no en la circuncisión, él todavía no era judío, sino que su fe le fue contada por justicia cuando todavía era pagano. Dice, sino en la incircuncisión. Abraham fue justificado cuando todavía era incircunciso, gentil, cuando era de nuestra raza. Abraham fue justificado cuando todavía era pagano. Fue justificado sin la ley, por la sola fe, 430 años antes de la ley. Pablo dice que nosotros los gentiles somos justificados de la misma manera que Abraham, dice el versículo 11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y yo me pongo allí en esa banca de la iglesia de Roma, recordándome que al comenzar el sermón o esta lectura de Romanos 4, yo había dicho: Abraham no es mi padre. Y de repente yo abro los ojos y digo: ay, pero si aquí el apóstol Pablo me está diciendo que Abraham es mi padre en la fe, porque todavía siendo de la incircuncisión, cuando todavía era pagano y gentil, su fe le fue contada por justicia. De tal modo que mi fe también
me es contada por justicia, porque yo soy hijo de Abraham también siendo gentil y no proviniendo de sangre de Abraham según la carne. ¡Ay, qué precioso! Nuevamente dice, padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, así que Él es padre de los gentiles y padre de los judíos para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Inmensurable gracia de Dios, que Dios por amor a Cristo, por amor a su sacrificio, por amor a su entrega, justifica a nosotros, los impíos. Entonces, sí hay que añadir al título de nuestro sermón, no es solamente Abraham el impío, sino Abraham el impío justificado. Alabado sea el nombre de Dios, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Oscura la noche, no veo la luz, mi alma en angustia me cubre el dolor. Preguntan dónde está tu Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios. Oh, escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada.
Gracias te damos, Señor, bendito Padre Celestial, por escucharnos, Señor, por alimentarnos, Señor, con tu palabra, Señor, por escuchar, Señor, nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por todos los que nos escuchan, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias por este medio, Señor, en que podemos difundirla, Señor. Padre, gracias por todas estas cosas, Señor. Por todas las iglesias que hoy se reúnen en tu santo nombre, Señor. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.